Hermanos queridos, bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios. Ya nos faltan pocas lecciones. El día de hoy eh, queremos tomar un poco más de tiempo para explicar esta lección y llegamos a la lección 40 que se titula ¿De qué nos salva la muerte de Jesús en la cruz? Y voy a tomar algunas lecciones para explicar esta lección. Quiero ir despacio con el propósito de que usted pueda anotar los versículos. Si es que surge alguna pregunta, por favor le invito a que me mande un mensaje, o a aquellos hermanos que asisten a la iglesia, pues que tengan toda la confianza de acercarse y preguntar. Entonces, quisiera que veamos que todas las lecciones anteriores hasta esta, hemos visto cómo de manera progresiva se han ido puestos fundamentos en cuanto a cómo Dios ha preparado la salvación del hombre a través de mandar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. La lección pasada nosotros vimos la muerte de Jesucristo y que Él dijo, consumado es, completado está la obra que me diste que haga. Entonces, ahora vamos a ver de qué nos salva la obra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que más allá de simplemente cambiar de posición, o más bien dicho, cambiar de destino eterno, en lugar de irte al infierno, ahora vas al cielo por haber conocido al Señor Jesucristo, también hay más aspectos que la obra de Jesucristo ha impactado en un creyente, en una persona que ha puesto su fe en que Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Recibimos más que solamente el ya no irnos al infierno. Y eso son aspectos de la salvación que fueron provistas por la obra de Jesucristo en la cruz, que afectan para nosotros, no solamente para nuestro destino eterno, sino hoy día, aquí como creyentes, en nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos tres aspectos de la salvación. ¿Sí? Un comentario que se da es que hemos sido salvados del pecado o de nuestro pecado, ¿sí? Eh, Realmente hay tres aspectos que la obra de la cruz nos salvó, y eso fue en el momento que nacimos de nuevo, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Recibimos la salvación de la pena del pecado. Cuando hablamos de la salvación de la pena del pecado, es que no vamos a sufrir más la pena del pecado, que es la muerte o la condenación eterna, la separación de Dios y el no tener una comunión con Dios, ¿sí? Nosotros que nacimos pecadores, sí vamos a morir si es que el Señor no viene antes en las nubes por la iglesia, ¿sí? Eso está en Primera de Tesalonicenses. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios, hemos nacido espiritualmente, ahora somos parte de su familia, ahora somos hijos de Dios. Dios, por el Espíritu Santo, nos ha dado vida, y esa vida en Cristo Jesús. Entonces, ya no vamos o más bien dicho, y tenemos el primer aspecto, que es que hemos sido salvos de la pena del pecado, o la penalidad del pecado, que es la muerte, ¿sí? El segundo aspecto de lo que la obra de la cruz nos salva es del poder del pecado en nuestras vidas. Esto habla para los creyentes en cuanto
a la dependencia en la carne o la dependencia en el Espíritu Santo. Ya no somos más esclavos del pecado por lo que pasó en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 y el versículo 6 nos muestra que el hombre viejo fue crucificado y que ya no puede ser más esclavo del pecado. ¿Sí? El pecado frente al hombre ya no tiene más efecto en ese sentido. ¿Sí? Vamos a ver esto más adelante a profundidad, pero también otro aspecto que la obra de la cruz nos salvó fue en cuanto a la presencia del pecado, y esto es cuando en el futuro, ya sea que muramos o ya sea que seamos arrebatados con el Señor y estemos con Él en las nubes, allá tendremos cuerpos glorificados donde no está la presencia del pecado, ¿sí? Hoy día, aunque somos libres de la esclavitud del pecado, ya ahora hemos cambiado de posición de esclavos ahora a hijos de Dios, de esclavos del pecado a hijos de Dios. El pecado todavía está en nosotros, pero ha sido hecho inoperante, ha sido hecho devaluado, ¿ya? Ahora pertenecemos a otro amo, y ese amo es Dios, que por el poder del Espíritu Santo puede controlar nuestras vidas, ¿sí? A la medida que nosotros confiamos en Él, ¿ya? Entonces, nuevamente, tres aspectos de la salvación en los cuales ha afectado la obra de Jesucristo. Primero, en cuanto a la pena del pecado, el castigo lo recibió Cristo, ya no nosotros no podemos recibir ese castigo nuevamente. Salvación del poder del pecado, y eso es algo que por el Espíritu Santo diariamente, a la medida que vamos creciendo espiritualmente, que vamos renovando nuestra manera de pensar, a la medida que confiamos en Él, en lugar de confiar en la carne, confiamos en el Espíritu Santo, y el pecado ya no tiene poder para guiar nuestras vidas como antes de ser creyentes. Antes de nacer de nuevo éramos esclavos. Tenía el poder para dominar nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. ¿Sí? Y el tercer aspecto de la salvación, que nosotros fuimos salvos de la presencia del pecado en nuestras vidas, y esto va a ser en el momento que tengamos cuerpos glorificados y estemos en el cielo con el Señor. ¿Ya? El resto de esta lección nos vamos a enfocar en el primer aspecto de lo cual nos salvó la obra de la cruz, que es de la pena del pecado. ¿Sí? Entonces, leamos juntos en el capítulo 2 de Génesis y los versículos 15 al 17, que vimos al comienzo del estudio cómo esto afectó de gran manera a cómo entró el pecado en el mundo, por qué somos ahora nosotros pecadores y por qué necesitamos un Salvador. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es exactamente eso lo que pasó cuando el hombre pecó. ¿Sí? Cuando Adán y Eva, en lugar de creer a lo que Dios les dijo, creyeron a las mentiras de Satanás, fueron por su propio camino, para ellos decidir, y en ese momento murieron. ¿Sí? En ese momento la muerte. Ahora, la muerte significa separación, y aquí en este aspecto nosotros vemos en primer lugar la muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente, y al morir espiritualmente rompió la comunión con Dios. Ahora ya no le conocía, no le veía como antes,
y en ese sentido el hombre murió espiritualmente, ¿ya? El hombre en el momento que pecó no cayó muerto físicamente en ese momento, sino pasaron varios años para que eso pase, ¿sí? Como hoy nosotros todavía tenemos la presencia del pecado, ¿sí? Y cuando aceptamos a Jesucristo, ese momento no empezamos a vivir para la eternidad, ¿no? Sino que Dios nos da cuerpos glorificados para la eternidad, cuerpos como los del Señor Jesucristo después de la resurrección, para la eternidad. Ahora, el tercer aspecto de la muerte que recibió, o la separación que recibió el hombre por el pecado, fue la separación eterna de Dios. Todos estos tres aspectos lo ganó el hombre en el momento que pecó. ¿Sí? El destino de la separación eterna con Dios. Ahora, ¿sí? Todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa que nos afecta en todas las áreas de la vida, ¿ya? Todo esto es los efectos que tuvo el pecado en nuestra vida, y por esa razón necesitamos un Salvador, ¿sí? Ahora, Dios, cuando hizo a Adán y Eva, le dio el dominio de la creación a Adán y Eva para sojuzgar a la creación, para cuidarla, para regir sobre ella. Pero cuando Adán y Eva creyeron a las mentiras de Satanás, cedieron ese dominio a Satanás y se convirtieron en esclavos del pecado, esclavos de Satanás, de la mentalidad de no quiero nada con Dios, y Satanás es el rey de este mundo, ¿sí? El que domina este mundo por el pecado, ¿ya? Ahora, otro aspecto, otra parte de la pena del pecado es el castigo que Dios dio a la creación. Nosotros nos damos cuenta que justamente por el castigo afectó a la creación, ¿so? Vemos en capítulo 8 de Romanos que la tierra clama, espera ya ser liberada de esto, ¿no? Entonces, este otro aspecto es que afecta a que todas las cosas se pudren, se decaen, y es la segunda ley de la termodinámica, que enseña justamente eso, que todo tiende a decaer, a podrirse o a morir, ¿ya? Ahora, el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, fue en ese momento que creímos que la sangre de Jesucristo pagó por la pena del pecado en nuestras vidas, y Dios lo hizo con la muerte de su Hijo. En ese momento exacto que nosotros creímos a Jesucristo, fuimos salvos de la pena del pecado. Entonces, recibimos la liberación de el pago o requerido para el pecado, ¿sí? Que es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Sí? Esa penalidad estaba sobre nosotros, pero el momento que creímos, el momento que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, fuimos libres de eso, ¿ya? Ahora, cuando nosotros recibimos la salvación, fue la salvación de la muerte que habíamos recibido por ser pecadores, salvos de la muerte. Ahora, en ese momento, nosotros que teníamos una relación rota con Dios, en ese momento la relación se restauró, porque en el momento que nosotros creímos, nacimos de nuevo
Dios nos dio nueva vida espiritual, nos hizo sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 21 habla acerca de que el momento que nosotros nacimos de nuevo fuimos recreados. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 17, no 21, sino 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, fuimos instantáneamente restaurados a la relación de intimidad con Dios. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, los versículos del 10 al 11. Romanos capítulo 5, los versículos del 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí, ahora ya no somos enemigos de Dios, sino Dios nos ha puesto como hijos. Fíjense también 2 de Corintios capítulo 5, el verso 18, que empezamos a leer el 17 hace un momento. El verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, regresen a 1 de Corintios capítulo 1 y vean lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos ahora una comunión con Dios por la obra de Jesucristo, y fiel es Él que va a hacer eso en nuestras vidas prácticas, nuestra vida diaria, aquí a la medida que crecemos espiritualmente. ¿Ya? Fíjense también conmigo, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya? Eso en cuanto a nuestra relación con Dios ha sido restaurada porque ahora tenemos vida en Cristo Jesús, son nuevas criaturas, ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más enemigos de Dios, ahora tenemos intimidad con Él, una cercanía por estar en Jesucristo. En el capítulo 5 de Romanos dice justificados, que quiere decir aplicada la justicia de Cristo sobre vosotros, básicamente. Entonces, la justicia que Él tiene, o lo que es Jesucristo para Dios, a nosotros se nos ha sido dado y tenemos esa posición delante de Dios de hijos. ¿Ya? Ahora, 2. La muerte espiritual, o el haber estado muertos para con Dios, que recibimos cuando nosotros nacimos, nosotros también recibimos la salvación de esta muerte el momento que aceptamos a Cristo Jesús, y ahora tenemos vida espiritual para adorarle a Él diariamente. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6 y el versículo 11. Romanos capítulo 6 y el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para hacer su voluntad. Por lo que ahora ya no somos esclavos más del pecado, ahora vivimos por la obra de Jesucristo para agradarle a Él. O sea, no hay otra cosa que para hacer lo que Él pide. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos en cuanto a la salvación del poder del pecado, que es el Espíritu Santo que nos ha dado el poder para vivir y hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra.
Fíjense también conmigo, 1 Corintios 15 y el verso 22. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Veamos también Efesios capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Fíjense conmigo, vamos a ir revisando esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Ya? Y Colosenses capítulo 2 y el versículo 13, fíjense también lo que dice aquí, en Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, hemos sido salvos de la pena del pecado y tenemos ahora vida en Cristo Jesús. ¿Ya? Hemos sido salvos de estar muertos espiritualmente. Ahora tenemos vida espiritual. También en el momento de la salvación recibimos salvación del tercer aspecto de la muerte, que es la muerte eterna. Ya ahora no vamos a ir a la condenación eterna, a la separación eterna de Dios en el infierno que fue preparado para Satanás y los demonios, ¿sí? Ahora nosotros vivimos para Él y vamos a estar con Él para la eternidad. Regresen conmigo a Romanos capítulo 5 y los versículos 18 al 21. Romanos capítulo 5 y los versículos 18 al 21. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Y fíjense también que Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Ahora, fíjense también lo que dice 1 Timoteo 1 y el versículo 16. 1 Timoteo capítulo 1 y el verso 16. Pablo dijo aquí: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Otros versículos que usted puede revisar y que le animo a que usted los haga son Tito 1, versículo 1 y 2. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En Primera de Juan capítulo 2, los versículos 24 al 25 y el capítulo 5, versículos 10 al 13. Quiero que leamos este último, Primera de Juan capítulo 5 y los versículos del 10 hasta el 13. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, también nosotros recibimos salvación en el momento que creímos del dominio de Satanás. Ahora ya Satanás no nos puede dominar por el pecado, porque en Romanos capítulo 6 muestra que nosotros morimos al pecado. Nuestro hombre viejo murió. Nosotros morimos juntamente con Cristo y juntamente con Él resucitamos. Y Satanás ya no tiene el dominio sobre nosotros. ¿Sí? La carne, ¿sí? La naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán no quiere nada con Dios y sí es aliada con el diablo. Pero nosotros ya no somos esclavos más y ahora podemos depender en el Señor al creer en su palabra. ¿Sí? Podemos revisar lo que dice Colosenses capítulo 2 y los versículos 13 hasta el 15. Colosenses capítulo 2 y los versículos del 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Satanás ya no tiene dominio sobre el creyente. ¿Sí? Ahora, una cosa más que nosotros tenemos que ver, y esto es muy importante, es que por lo que somos, por ser hijos, ya por el pecado no tiene la autoridad para decirnos qué hacer. ¿Sí? Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15 del versículo 54 al 58. 1 Corintios 15 y los versículos del 54 al 58. El título aquí dice: la victoria final del creyente sobre la muerte es el motivo para el servicio fiel. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ver lo que Dios ha hecho, el ver que ya un día tendremos cuerpos glorificados, nos da aliento, nos da esperanza segura de que eso es lo que Dios ha hecho, y hoy día nos motiva a vivir para el servicio a Él, porque ya somos de Él. Finalmente, la última parte en cuanto a la pena del pecado que hemos sido salvados es que nosotros no vamos a recibir el castigo eterno, la separación de Dios para la eternidad, ¿sí? Y que también la creación que fue sometida a la esclavitud por el pecado va a ser liberada, ¿sí? Fíjense esto en Romanos capítulo 8, los versículos 18 al 25. Romanos capítulo 8 y los versículos del 18 hasta el 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de él que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, ¿sí? Y eso es verdad. Esta tierra ya no va a ser más y vamos a estar en el futuro con la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Les animo a que lean Apocalipsis capítulo 21, los versículos del 1 al 5. Saludos mis queridos hermanos, nos vemos hasta la próxima semana para ver la segunda parte de esta lección 40 en la que nosotros vemos de qué nos salvó la muerte de Jesucristo en la cruz. Saludos.